Pueden tomar asiento, amados, les bendigo en esta noche. Y bueno, despidiendo estamos ya este mes, ¿no es cierto? Ya estamos cerca de octubre y siempre aprendiendo, siempre tomando la palabra de Dios en serio, como un tesoro. Dice que debemos atesorar, tenemos que tomar como un tesoro la palabra de Dios, porque no es cualquier palabra. Tantas palabras escuchamos en el mundo, ¿no? Pero la palabra de Dios nos transforma, nos libera, nos alimenta el alma. No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Confiamos que Dios aún dice que hizo hablar a un asno, a un burro. ¿Está bien? ¿Cómo no va a hacer hablar a nosotros si nos ponemos en sus manos? ¿Qué opina usted? Amén. Por eso debemos predicar. Bueno, usted sabe que tengo en mi corazón hablarles de la bendita palabra del Señor, ¿no? Pero más que nada de un tema que me parece interesante, el tema de la mente, ¿no? El tema de la mente es un tema muy profundo, y la palabra de Dios habla de la cuestión mental. ¿Qué tipo de mente tenemos, no? Yo recordaba cuando estábamos en la facultad, alguno que hacía alguna cosa rara, le decíamos: este tiene mente de pollo, este tiene mente de pollo. Claro, pobres pollo, qué sé yo. Pobrecitos, ellos en realidad son criaturas también que tienen su inteligencia, ¿no? Pero tal vez se refería al tamaño del cerebro, ¿no es cierto? Pero quiero decirles que hay una poderosa palabra para vos en esta noche. Amén. ¿Qué tipo de mente tenés? ¿Qué tipo de mente tenés? Pregúntale al que tenés de tu lado. No tengas mente de pollo, Mira, pero yo tengo una palabra poderosa para usted. Primera de Corintios 2:16. Primera de Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Está hablando del Espíritu Santo, por supuesto, ¿no? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Y esta es una poderosa palabra. Es una noticia extraordinaria para usted, que usted como creyente, si aceptó a Cristo en su corazón, recibió el Espíritu Santo en su vida, usted tiene la mente de Cristo. ¿Quién lo cree? Claro, pero al meditar en esto, me puse a pensar, ¿por qué no pareciera, ¿no es cierto?, tanto, ¿no? ¿Por qué algunos cristianos, no digo de usted, ¿no?, y tal vez no están acá, pero que como no pareciera que tuvieran la mente de Cristo, Tal vez la tienen desactivada. Tal vez la tienen desactivada la mente de Cristo. Porque esta es una poderosa verdad. Esta es una poderosa verdad. Diga conmigo: tengo la mente de Cristo. Si sos cristiano, puedes decirlo con total autoridad. Con total autoridad. Voy a toser bien tosido. Así. Creo que realmente podés decirlo con total autoridad y con total fe. Pero me da la impresión de que por ahí es como un tremendo un celular, ¿no?, muy caro, el más caro de todo, pero lo tenemos como desactivado. ¿De qué nos sirve el celular ese, por más caro que sea? De nada. ¿Está bien? Así me parece, muchas veces los cristianos tenemos desactivada la mente de Cristo. Porque es algo poderosamente, profundamente espiritual. Y quiero
decirles algo en esta noche, con este mensaje. Esta noche vamos a activar la mente de Cristo, por las dudas, que hayan desactivado de alguna manera, ¿no es cierto? Pero de alguna forma, yo digo, tenemos que activar la mente de Cristo porque tal vez por ignorancia, porque no conocíamos la palabra, no nos dimos cuenta, nadie nos explicó, hemos desactivado sin querer la mente de Cristo, porque esta es una poderosa verdad para que yo la viva. Ahora, le pregunto, ¿cómo es la mente de Cristo? ¿Cómo será la mente de Cristo? Porque acá lo que está diciendo es algo extraordinariamente grande para nosotros. Es una posesión que tenemos. Y dice la palabra de Dios, dice el Espíritu Santo, que tenemos esa mente de Cristo. Entonces, tener la mente de Cristo no es poca cosa. Sería tener una mente perfecta. Sería tener una mente sana. Sería tener una mente equilibrada, excelente. Entonces, no es poca cosa lo que vamos a ver hoy. Porque me parece que muchas veces por nuestras actitudes, tal vez hacemos que la mente de Cristo no esté activada y tengamos una mentalidad del viejo hombre o la vieja mujer. Por eso es tan importante que empecemos a ver. Hoy vamos a ver la primera parte, porque cuando el Señor me empezó a mostrar este tema, me apasionó, me gustó. Primero me dio algunos puntos el Señor y ya después me dio un montón de puntos. Entonces yo dije, qué lindo mensaje. Me felicité a mí mismo. No, que me voy a felicitar. Al Señor, ¿no es cierto? Porque el Señor nos da el mensaje. Pero digo, oh, qué bárbaro, tenemos el mensaje para el próximo miércoles. Parte número 2, próximo miércoles. Amén. ¿Qué opina usted? ¿Usted va a venir el miércoles? Bueno, entonces le voy a dar la parte 1 y el miércoles la parte 2. Amén. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4, versículo 4 y 5. Estos dos versículos solamente, Filipenses 4, 4 y 4, 5. Atención, porque el Espíritu del Señor inspiró al apóstol Pablo con esta poderosa palabra, para hablarnos y que tengamos activada la mente de Cristo de verdad, que podamos realmente vivir esa experiencia, tener esa experiencia poderosa, sobrenatural, extraordinaria, ¿no? Primero, dice capítulo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Hasta ahí nomás por ahora, porque tenemos que sacar acá 3 puntos por lo menos de cómo activar en nosotros la mente de Cristo. Primero, tener una actitud de gozo en la vida, de alegría, vivir con alegría. Y usted me va a decir tal vez, bueno, usted pastor se ve que no tiene problemas, no la está pasando mal. En realidad les digo, hermano, todas las personas que han habitado el mundo y las que van a habitar han tenido problemas, ¿está bien? No se crea que es el único. Por eso Jesús dijo, en el mundo tendréis dificultades, pero confíen porque yo he vencido el mundo. O sea, la victoria de Cristo tiene que ser nuestra victoria, ¿está bien? Entonces, realmente la mente de Cristo lleva consigo una actitud de esperanza, una actitud positiva, una actitud de entusiasmo en medio tal vez de la tormenta, de decir el Señor está conmigo y todo me ayuda para mi bien. Si la persona tiene esta actitud, hermano, la mente de Cristo va a estar activa, va a estar realmente, poderosamente en ese creyente. Una actitud de gozo, de regocijo. Esta es una palabra poderosa, porque si usted está
tal vez amargado, tal vez ha elegido la tristeza, está bien, y se ha plantado, se ha anclado en la amargura, en la tristeza, en realidad eso desactiva la mente de Cristo. ¿Por qué le digo? ¿Por qué le digo? Porque Cristo era de esta manera. Pero el apóstol Pablo no tenía problemas. El apóstol Pablo, cuando escribe esta palabra, ¿sabe dónde estaba? Estaba en una oficina, sentado con Coca-Cola, mirando la playa. No, el apóstol Pablo estaba encarcelado. En un tiempo donde la cárcel, hermano, era lo peor que te podía pasar en la vida, literalmente. En la época del apóstol Pablo, cuando él escribió esta tremenda palabra inspirada por el Espíritu Santo, diciéndonos a nosotros que nos regocijemos, que nos gocemos, que nos alegremos, él estaba en la cárcel, donde no había inodoros de acero inoxidable, ni inodoro ni nada, ni letrina había. Eran las cárceles apestosas de la antigüedad, donde la gente verdaderamente quería morir en vez de estar ahí encerrado. Pero sabe, el creyente que tiene la mente de Cristo, los lugares más horribles, la presencia del Señor en esa vida lo va a embellecer al lugar. Va a embellecer, así fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo hacía lindo todos los ambientes, porque era él el que tenía la mente de Cristo. Él podía gozarse y alegrarse en medio de la cárcel, donde era apestoso el olor que había, porque la gente tenía que hacer sus necesidades ahí mismo, y verdaderamente era terrible padecer esa situación. Amados, la mente de Cristo es sobreponerse a todas las circunstancias adversas de la vida con la ayuda del Señor, con la fuerza del Espíritu Santo, con el consuelo del Espíritu de Dios. Ahora yo le digo, si queremos tener activada la mente de Cristo, vamos a pensar en Cristo cómo era. ¿Cómo era el carácter de Cristo? ¿Era amargado? ¿Era negativo? En realidad, amado, ¿sabe una cosa? Si hubiera sido así, nunca hubiera venido a la tierra, porque verdaderamente fue una lucha, fue un sufrimiento, fue un aguante, fue soportar a una humanidad caída, fue soportar la maldición del pecado sobre la tierra, aún soportando a sus discípulos muchas veces. El Señor le decía, ¿hasta cuándo lo tendré que soportar? Porque no podía creer muchas veces la salida que tenían sus discípulos. ¿Está bien? O sea, si él no tenía una actitud positiva, de fe, de gozo, de alegría, de optimismo, sabiendo que lo que estaba sembrando iba a dar frutos, y no iba a ser en vano su vida, sino que iba a traer salvación a la humanidad. En realidad no podía haber hecho esa tarea si no hubiera tenido una actitud de gozo, de alegría, amado. ¿Cómo era el carácter de Cristo? ¿Cómo era el carácter del Señor? Segunda vez te lo preguntaste, es muy fácil conocerlo. Dice la Biblia que Él tenía la plenitud de la deidad. O sea, cuando uno ve el fruto pleno del Espíritu Santo, lo primero que habla del fruto mismo del Espíritu Santísimo de Dios en una persona es amor por sobre todas las cosas. Segundo, gozo, alegría. Por eso es tan importante que lo mires a Cristo. Y si anhelas tener realmente la mente de Cristo, míralo a Jesús con gozo, con alegría, con optimismo. Una persona con una actitud positiva. Así tenía que ser. No podía ser de otra manera. Nos han pintado a Jesucristo, hermano, en los lienzos de la antigüedad, del renacentismo, ¿no? Nos han pintado a Jesús, hermano, no sé, de terror la cara. Si uno ve esas caras, esos rostros pintados,
hermano, parece que tuviera una amargura terrible. Vos mirá esos cuadros, o vos mirá las estatuas por ahí que han hecho, te da pavor, te da, no sé, te da temor. Decir, pobre hombre. Pero en realidad él había venido a traer el gozo sobre la tierra. A la humanidad sufriente, a la humanidad doliente, a una humanidad que no encontraba el destino, que no sabía ni dónde venía, ni a dónde estaba, ni a dónde iba. O sea, Él vino a cambiar nuestro lamento en baile, dice la Biblia. Amado, lo dice, Dios lo puede hacer en nosotros. Amén. ¿Usted lo cree? Ahora, ¿cómo es usted entonces? Porque si usted no se arma de la idea de tener esa actitud de gozo, de alegría, de regocijo, una actitud positiva en la vida que nos toca diariamente, es imposible, amado. Si usted elige la tristeza, va a desactivar siempre la mente de Cristo. Va a ser solamente una frase bíblica que tal vez usted escuchó, pero nunca va a vivir, hermano, esa experiencia de tener la mente de Cristo. Amén. Amén. El corazón alegre constituye buen remedio, dice Proverbios 17:22. El corazón alegre constituye buen remedio, pero el espíritu triste seca los huesos. ¿Cómo va a tener fuerza? Si dice la Biblia, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Hermano, tenemos que vivir eso. No podemos ser unos amargados que nos vivimos quejando todo el día y decir, bueno, tengo la mente de Cristo. Sí, en los papeles, en la mente de Cristo, pero en la práctica no, la tenés desactivada. Ponerle el modo de activación. Entonces dejá la amargura, dejá la queja, dejá el enojo, dejá la ira, dejá la discusión. ¿Cómo se apaga la alegría? Hermano, es muy fácil, es lo más fácil del mundo apagar la alegría. Porque siempre hay un motivo para quejarse o discutir con alguien. El otro día usted sabe que estaba con un hermano ahí y entonces nos estábamos acordando de Ted Bundy. Ted Bundy era un lamentable asesino serial en Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí, yo había leído su historia hace muchos años, ¿no? Entonces empezamos a acordar y me acordé de un pastor que parece que le hace un reportaje a Ted Bundy antes que lo enjuiciaran y lo condenaran a muerte y lo mataran. Directamente, silla eléctrica, se acabó el asesino. ¿Está bien? Porque en Estados Unidos sí se aplica la justicia, ¿no es cierto? Entonces, bueno, antes de que lo ejecutaran en la pena de muerte, un pastor lo va a visitar. Entonces yo le pregunto a la inteligencia artificial, ¿cuál fue el pastor que lo fue a visitar antes de morir a Ted Bundy, antes que fuera ejecutado en la silla eléctrica? Algo así le pregunté a la inteligencia artificial. Y me hizo acordar. Yo, porque la inteligencia artificial te habla así personalmente, te dice, sí, Guillermo, efectivamente, un pastor llamado James Dobson fue así, de enfoque a la familia. Claro, tan famoso, ¿no? Nosotros tuvimos de enfoque a la familia a Sixto Porras. Creo que 2 oportunidades, porque el representante de ese ministerio de enfoque a la familia para Latinoamérica es un centroamericano que se llama Sixto Porras, ¿no? Que tuvimos la oportunidad de tenerlo 2 veces, creo, ¿no? Y bueno, empezó a contar, ¿y para qué? La inteligencia artificial con voz de mujer empezó a criticar a este pastor, tratándolo de mentiroso y haciendo como que se había, claro, wow, como decimos acá en Misiones, ¿cierto? Arrepentido Ted Bundy. Y ya me enojé yo con la inteligencia artificial. Porque me lo estaba criticando, era un siervo de Dios. Hace poquito pasó a la presencia del Señor. Ya era una persona de avanzada edad, ¿no? Pero en realidad James Dobson fue extraordinario siervo de Dios.
que fue utilizado para el ministerio familiar específicamente, ¿no? Entonces ya le empecé a escuchar raro, y ya como que poniendo en duda, que lo había hecho arrepentir y que lo había hecho orar y que había hasta lagrimeado en arrepentimiento, ella se burlaba de Jeff. Yo dije, menos mal que es artificial esta, ¿no? Entonces la apagué, chao, listo. La mandé a pasear. Ahora, si nos pasa con una persona, ¿cómo actuamos? Interesante esto, ¿eh? Ahí se nos acabó la alegría, ¿eh? Ya. Hay personas que en realidad nos apagan la mente de Cristo, amado. Por eso es un desafío. Es un desafío no enojarse, no perder la alegría nunca. La alegría tiene mucho que ver con la paz. Con la paz. Porque nunca va a faltar. Si hasta la inteligencia artificial nos hace enojar, que es una máquina, se supone, ¿no? Entonces, ¿cuánto más las personas que siempre el maligno nos va a enviar para que perdamos la paciencia? Para que nos ataque las cosas más lindas que tenemos en la vida, que es la obra del Espíritu Santo de Dios sobre la tierra. Casi la reprendo a la inteligencia artificial. Realmente. Bueno, nada es perfecto, ¿no? Yo tengo una historia verídica. Hace poquito estaba viendo que la inteligencia artificial que estaba usando, creo que Géminis, le estaba aconsejando a un muchacho que le dijo que estaba deprimido, que se matara, que se suicidara. Así que está bastante endemoniada la atención con eso. La inteligencia artificial, hermano, aún Satanás la puede usar, ¿no? Bueno, la cuestión, digo, no pierda la alegría. No pierda el gozo. Porque cuando perdemos el gozo, amado, perdemos la paz, perdemos la fuerza. Y se nos desactiva la mente de Cristo. Mire, Lucas 10:21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. ¿Qué pasó con Jesús? Se puso contento, estaba alegre. Mire, esa palabra, hay muchas palabras, estuve investigando, ¿no? En el Nuevo Testamento hay muchas palabras que describen el gozo, la alegría. En el idioma griego es muy rico y tiene varias palabras, ¿no? Esa palabra, cuando Jesús se regocija en el Espíritu, es una palabra griega que significa saltar de gozo. Mire, o sea, era que estaba contento, y le dice, se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. Imagínense, se puso a orar Jesús al Padre, ¿no? Pero con gozo, con alegría. ¿Cómo se imagina usted a Jesús orando? Oh, Padre Celestial. No sé, ¿viste? Porque en las películas lo hacen medio finón. Seculum seculorum. O sea, no sé, nos han hecho imaginar un Jesús triste. Si decimos, si tengo que ser discípulo de Jesús, no, me quedo así nomás. ¿Está bien? No, Jesús se gozaba. ¿Cómo habrá orado? Te alabo, Padre, con alegría, con sonrisa, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se las ha revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Qué interesante. Jesús, en una oportunidad, por ejemplo, en Juan 15:11, dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo, decía Jesús, estén en ustedes. O sea, que su alegría esté en sus discípulos. Esa es la mente de Cristo, amado. ¿Dónde están los creyentes que tienen la mente de Cristo? A ver la sonrisa, por lo menos. Amén. Bueno, yo le voy a probar a usted a ver si tiene un poco, porque el creyente tiene que tener humor, hermano. Muchas veces nos han enseñado un evangelio así de los palos, de los hermanos. Si no nos daban palo, parece que no andaban. Qué unción que tuvo hoy el pastor. Ah, sí, me dio como 40 palos. Salía contento la persona porque lo habían apaleado en la iglesia.
No necesariamente, me parece, ¿eh? Porque si Jesús, hermano, tenía que perder la paciencia con los discípulos que tenía a su lado, hermano, eran para condenar muchas veces, ¿no es cierto? Pero verdaderamente no, él tenía alegría, él tenía gozo, seguía hacia adelante. Yo lo voy a probar en su alegría, en su gozo, en su humor, ¿eh? Yo le voy a contar un chiste y yo voy a ver si usted se ríe o no se ríe. ¿Amén? Pero usted se tiene que reír, usted, o sea, tampoco sea así, ¿no es cierto? Y además es falta de respeto, ¿eh? Si el apóstol le cuenta un chiste, usted, aunque sea por compromiso. Bueno, dice que había un hermano que le dijo al pastor, pastor, yo quiero cantar esa canción que hemos cantado los otros días. Sí, ¿cuál hermano? No, era una iglesia pequeña, en ese momento, bueno, había muy poca gente y quería cantar esa canción. El hermano tenía una canción preferida, le dice, pastor, quiero cantar la canción de la democracia. Y el pastor dice, ¿la canción? ¿La democracia acá, en la iglesia? Sí, el otro día la cantamos, pastor. Me encanta esa canción. ¿Cómo se llama? La canción de la democracia. Dice el pastor, no sé a qué se refiere. No, pastor, pero es la canción de la democracia. Sí, la hemos cantado muchas veces. Ay, ahí lo fulminó el pastor. No, discúlpeme, no sé a qué se refiere. A ver, cántela. Y el hermano medio que se entona y dice, democracia al Señor, democracia al Señor. Usted tiene la mente de Cristo, ¿eh? Porque en mi familia me cargan de los chistes malos que yo cuento. Entonces, yo certifico que usted tiene la mente de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Damos un aplauso al Señor. Aleluya. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, allí en Filipenses 4:4, cuando el apóstol dice, regocíjense. Otra vez le digo, regocíjense. Es una palabra también que significa gozo, pero es una palabra interesante, lindo para ponerle a un varón. Yo conocí un cantante que se llamaba así y significa alegría. ¿Se acuerda del cantante Jairo? Hace mucho tiempo, no sé si habrá fallecido, pero Jairo era un excelente cantante que vivió en Europa muchos años, un argentino. Jairo significa alegría. Interesante. Cuando dice el apóstol Pablo, ahí en medio de la cárcel, estaba encerrado entre cuatro paredes, hermano, trayendo la hermosura a ese lugar horrendo, horripilante, apestoso. Hermano, estaba usando esa palabra. Pero cuando el fruto del Espíritu Santo, que tenía Jesús, por supuesto, en plenitud, esa palabra gozo significa, es una palabra interesante, que seguramente hay alguno, yo conozco un hermano que tiene este apellido, Jara, ¿está bien? Significa alegría, el gozo, alegría, gozoso. Interesante. Esto es lo que Dios quiere para nosotros, amados. Esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. ¿A qué se referirá Jesús cuando decía, el ladrón no viene a robar, a matar, a destruir? ¿Qué produce eso? ¿Qué produce el diablo, amado? Amargura, tristeza. Mientras más sufra, mejor para Satanás. Cuando nosotros nos gozamos, no hay manera. El demonio va a buscar la manera de hacernos borrar la sonrisa. Cuando estamos contentos, con esperanza, con alegría, con fe, eso destruye la obras de las tinieblas. Amén. Eso destruye la obras de las tinieblas, amado. Porque no es que no tengamos problemas, pero lo vamos a enfrentar. Y no va a haber nada ni nadie que nos quite la alegría. Amén. No va a haber nada ni nadie que nos quite la alegría. Dígalo, amado. Amén. Entonces tiene la mente de Cristo. Decirle al que tiene a tu lado, vos tenés la mente de Cristo. Aleluya. Vos tenés la mente de Cristo. Gloria a Dios.
Así que verdaderamente, amado, es una mente especial. Con razón algunos tienen medio desactivados, ¿eh? Claro, porque se entristecen y están ahí y victimizados y pensando realmente en todo lo que le falta, en todo lo que le falta. Pero tenés a Cristo. Amén. Tenés la presencia del Señor. El Señor te va a dar fuerza para salir en victoria. La mente de Cristo, hermano, la tenía la mayoría. Esa es la obra que hace el Espíritu Santo en la mente de la persona. Los profetas tenían la mente de Dios, en realidad, en este sentido. Habacuc 3:17, fíjese lo que dice el profeta, hermano. Dice que aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y en los labrados no den mantenimiento, ni las ovejas sean quitadas de las majadas, ni haya vaca en los corrales, hermano, más desolación imposible. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Jehová es mi fortaleza, el cual me hace, dice, pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Amado, la mente de Cristo es andar en alturas espirituales. No se deje abatir por el enemigo. El causante de todos los sufrimientos de la humanidad es Satanás. Y nosotros tenemos la responsabilidad de haber dado lugar a través del pecado. Por eso tenemos que enfrentar esta situación. ¿Cómo? Con la ayuda de Cristo, con la fuerza del Espíritu Santo, con el gozo del Señor, que es nuestra fuerza, amado, que nos renueva el ánimo, la fe, la visión, esa visión para seguir hacia adelante, a pesar de los problemas. Mira, Habacuc miraba todo y decía y lo declaraba y lo volvía a proclamar. Aunque no haya nada en los corrales, aunque no haya fruta, aunque no haya sembradíos, no haya cosecha, yo me voy a alegrar con el Señor. Me voy a alegrar. Con todo me alegraré en el Señor, que me da fuerza, que me da fortaleza. ¿Quién lo quiere decir, amado? ¿Quién lo quiere proclamar? Usted, cuando se empieza a anclar en la tristeza, hermano, cuando usted se afirma ahí en la amargura, evidentemente el Espíritu Santo de Dios no puede hacer nada con usted. La mente de Cristo es una mente de gozo, de alegría, de optimismo. Dios está con nosotros ahora y por la eternidad. Amén. Así que ahí está la victoria. Segundo, acuérdense que primero dice el apóstol Pablo, gócese, regocíjese. Otra vez le digo, regocíjese. Pónganse contentos, ¿está bien? Dice, segundo, para activar la mente de Cristo, hermano, dice la gentileza. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Qué actitud, ¿no? Porque se dice que sea conocida, es un trabajo, es un esfuerzo, es una mentalidad de decir, tengo que ser de esta manera. Porque no hay manera, hermano, de cambiar el corazón de la persona que no quiere cambiar. ¿Está bien? Cuando la persona quiere ser hosca en su trato con los demás, es imposible que Dios actúe, porque Dios nos llama para un trabajo en la humanidad, para traer paz a los hombres, para traer una inspiración de parte del Señor en muchas personas que están en tinieblas. Entonces, es tan importante esto. No es que sea fácil, no es que las personas sean, tan fáciles de amar, como es mi prójimo es tan fácil de amar. No es así, es difícil. Hay algunos que son inamables. Hay personas que no se dejan amar, ni quieren amar a nadie. No están interesados en la luz, aman las tinieblas. Son personas que te van a rechazar siempre. Pero ahí está el desafío que tenía Cristo, hermano.
Ahí está el desafío, una humanidad equivocada, aferrada a las tinieblas, que no le entendía, por eso lo llevaron a la cruz del Calvario, por eso lo rechazaron, lo mataron, lo entregaron, lo traicionaron, porque la mentalidad de las tinieblas está enquistada en el mundo. Pero él tenía otra mentalidad. Por eso él dijo, yo he vencido al mundo. O sea, la mentalidad del mundo no le pudo conquistar. Él tenía la mente, hermano, excelente, perfecta, una mente sana. Y esa es la mente que tenemos que tener los cristianos. Amén. Entonces, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Ya le decía, es fácil perder la alegría, es fácil perder, digamos, la paz. Es fácil porque vivimos en contienda, un mundo de contienda, de pelea, de discusiones. Es muy fácil engancharse con eso. Dice, vuestra gentileza, no es que te la guardé, no es que la tengas para vos, sino que sea conocida en las personas. Que las personas que se te cruzan por el camino puedan ser impactados por tu manera de ser, de amabilidad, quiere decir, de gentileza, una dulzura, un buen trato, una buena manera. Porque estamos llamados a marcar esta generación. Amén. Y no lo vamos a lograr, hermano, si perdemos la paciencia cada rato, si andamos discutiendo a cada rato, si andamos enojados, si nos levantamos con el pie izquierdo, si tenemos siempre la excusa para quejarnos, si le echamos la culpa. Mire, yo he escuchado cada cosa. ¿Y qué quiere, pastor, si tengo la sangre de gringo? Somos así los gringos. ¡Pum! Le tenían ganas de pegar una cachetada. Casi me hizo perder la paciencia. No, excusas no. Dios está cansado de excusas para perder la paciencia, la amabilidad. ¿Está bien? Para perder la paz con la gente. No. Mire, la blanda respuesta, dice Proverbios, la blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Chao, amado. Dios no te puede utilizar. Dios, hermano, no te va a utilizar como un instrumento para marcar esta generación. ¿Cómo era Jesús, hermano? Imagínense si él perdía la paciencia cada rato. Chao. No hubiera llegado ni a la cruz del Calvario. Porque realmente había cada uno a que le iban a hacer enojar, a pisar el palito, a ver en qué se equivocaba, a tentarle, dice los evangelios, ¿no es cierto? No. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Amén. Amén. Yo tengo un testimonio de primera mano, y se lo voy a contar un poco así medio, no sé si contárselo ahora. Bueno, si usted no se lo cuenta a la persona, se lo cuenta. Oh, no, pero es mi yerno, ¿no? Bueno, mi yerno Emiliano, ¿no? Y bueno, la verdad que Dios le ha llamado a ser yerno del apóstol, así que imagínense qué responsabilidad. Pero un día nos dio una gran lección. Resulta que mi hija, está bien que es linda mi hija, ¿no es cierto? Pero salió el padre y todo eso. Pero resulta que apareció un acosador. Vio que nunca falta. Entonces mi hija ya lo tenía cansada. Ella había abierto su local, su primer local, ¿no es cierto?, una calle lateral, y estaba el muchacho muy pesado ahí, ¿no? Siempre en el local, siempre como acosándola, siempre. Entonces, como se había puesto de novio con el Emi, en vez de ir yo todo, así que perder la paciencia, ¿no es cierto?,
lo mandamos a él, que hablara con el pesado, ¿no es cierto? Entonces, resultó así. Mire, una gran lección, ¿no? Porque de repente fue a hablar con el acosador. Y estaba hablando, parecía muy serio. De repente le da un abrazo. Y claro, cuando vino de vuelta, se le preguntó, ¿y qué pasó con el acosador que lo fue a encarar y le fue a poner los puntos sobre las i para que aprendiera? No sé, le dijo un par de palabras y el acosador le dice, ¿no me darías un abrazo? Ya que tenía necesidad el acosador. Y le dio un abrazo en el nombre de Jesús, mi yerno. Nunca más apareció. O sea, fue el abrazo libertador. Fue el abrazo de Cristo. No apareció más. No sabemos dónde fue a parar. Pero realmente resultó efectivo. Yo dije, menos mal, Señor, que me mandaste mi yerno. Porque a lo mejor, ¿no es cierto? A lo mejor yo perdía la paciencia y después no puedo predicarle este mensaje a usted, ¿no es cierto? El Señor me salvó al final. Pero yo digo, amados, hay una poderosa palabra en Proverbios 16:32, 16:32, que dice así. Bueno, no me acuerdo cómo dice. No, pero dice más o menos así. El que tarda en airarse, el que tarda en enojarse, a ver, el que tarda en airarse dice que es mejor que el fuerte. Atención, el que tarda en airarse es mejor que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu, o sea, que tiene dominio propio, es mucho mejor que el que conquista una ciudad. ¿Por qué? Porque si vos aprendés este principio espiritual de que vuestra paz, vuestra cortesía, vuestra gentileza sea conocida por todos, hermano, esta ciudad va a ser conquistada por el Espíritu Santo. Esta ciudad va a ser conquistada por el Espíritu Santo, que es mucho mejor que una conquista por la fuerza. ¿Está bien? Es verdaderamente así, porque nosotros somos llamados no a conquistar por la fuerza, sino a conquistar con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, esa es la mente de Cristo. Esa es la mente de Pablo el apóstol también, que mostrando gentileza, imagínense ahí cansado que lo tuvieran ahí, injustamente en la cárcel. Y él tratando mal, siendo argel, como decimos en Visión, con todos los guardias y que ni se le acerque porque estaba mal anímicamente. ¿Cómo le van a hacer esa injusticia y será posible? Yo me imagino al apóstol Pablo en la cárcel escribiendo esta palabra, realmente siendo gentil con toda la gente, sabiendo que Dios tenía un propósito, sabiendo que Dios estaba con él y que no lo iba a dejar. Amén. No lo iba a dejar, no lo iba a abandonar, a pesar que en ese momento la estaba pasando un poquito difícil. Amén. Mire lo que el apóstol Pablo también le escribía a su discípulo Timoteo, que era un siervo de Dios, un siervo joven, ¿no? Segunda Timoteo 2:23. No tengas nada que ver, nueva versión internacional, porque me gustó. No tengas nada que ver con discusiones necias, sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. Y un siervo del Señor, le dice a Timoteo, no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. ¿Usted quiere la mente de Cristo todavía? Bueno, así que humildemente debe corregir
a los adversarios, porque también nos pone para eso el Señor, ¿no es cierto? Para enseñar con la esperanza de que Dios le concede el arrepentimiento. Fíjate, si él mismo había estado equivocado, si Pablo mismo había aprendido con su pellejo, porque él era un asesino, hermano, tremendo, cómplice. Está bien, echaba en la cárcel a los cristianos el apóstol Pablo antes de convertirse. Y Dios tuvo misericordia, tuvo la oportunidad de arrepentirse, de elegir la luz de Cristo, hermano. Entonces hay que tener paciencia con la gente. Dice que humildemente se debe corregir al adversario con la esperanza de que Dios le conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Fíjese, o sea, tenemos que tener amor de verdad, paciencia con la gente, porque así era Jesús. Amén. Si no hubiera tenido paciencia con usted, no estaría acá en esta noche. El Señor lo ha empujado a este lugar. Yo estoy seguro que hay personas acá que no querían venir y la vieja insistió tanto que al final, bueno, vamos a la iglesia. Dios tiene misericordia de usted. Confíe en Dios y tenga la mente de Cristo. Amén. Tenga la mente de Cristo como buen cristiano que debe ser. Y tercero, atención, le habíamos dicho, ¿no? Versículo 5, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Punto. El Señor está cerca. ¿Qué significa? Que el Señor está cerca. Decirle que está a tu lado, el Señor está cerca tuyo. No está diciendo de la segunda venida de Cristo, atención. Lo que está diciendo acá es que está cerca tuyo. ¿Cómo actuaría usted si tiene la conciencia plena de que el Señor está cerca suyo? No gritaría, no se enojaría, no andaría haciendo macana porque el Señor está cerca. Amén. Yo calculo, yo no sé, me imagino que los creyentes más cabeza dura se convencen a sí mismos que ni Dios los mira, que ni Dios los está mirando. Hermanos, para tener la mente de Cristo hay que tener la plena conciencia de que el Señor está al lado nuestro, del que el Señor ha venido a vivir con nosotros, a ser morada en nosotros. Sí, Señor, perdóname, ¿cómo voy a actuar así? ¿Cómo voy a hablar así? Señor, tú estás conmigo. Señor, no te alejes, porque muchas veces, hermano, nuestro comportamiento es como que si Dios no existiera o estuviera a kilómetros de nuestra vida. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. La mentalidad del creyente que tiene la mente de Cristo es realmente una comunión plena. El Señor está a mi lado. No seré conmovido. El Señor no me deja ni de día ni de noche. Y el Señor lo prometió a sus discípulos. ¿Para qué le dijo Jesús antes de partir? He aquí, yo estoy con ustedes todos los días. Amén. ¿Usted algún día que no quiere que esté el Señor a su lado? Entonces, ese es el problema, amado. Por eso la mentalidad se hace evidente. La forma de hablar, la forma de actuar. ¿Qué pasaría si en medio de tu trabajo vos podés declarar esto? El Señor está cerca mío. El Señor está conmigo. Señor, gracias porque no me abandonas. Tu presencia está conmigo. ¿Qué pasaría si en tu casa, en vez de ver pavada por la televisión, vos decís, Señor, gracias porque estás conmigo?
Ahí cambiaría la televisión, ¿no? No buscaría la excusa así, no sé, justo, yo no lo busqué este programa, pero al final apareció ahí. Para justificar pavadas que a lo mejor se ve o se escucha, ¿no es cierto? ¿Qué te parece si cuando estás siendo tentado, vos repetís esta palabra y decís, gracias Jesús, que estás cerca mío? Hermano, yo creo que va a haber un cambio en tu mentalidad, un cambio en tu forma de ser como cristiano. ¿Alguien se anima a declarar que el Señor está con nosotros, a nuestro lado, cerca nuestro? El Señor no está lejos, amado. Pero hace falta declararlo, creerlo y comprometerse con el Señor que ha venido a morar con nosotros y nos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Amén. Ese tipo de mentalidad tenemos que tener. Bueno, usted quiere ser profeta, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero no puede ser un profeta así nomás, ¿eh? Porque en definitiva todos somos llamados a proclamar una palabra de parte del Señor. En definitiva, esa es la manera de ser profeta, traer un mensaje, ¿no es cierto? Pero yo quiero que usted sea un profeta especial de Dios. Que usted sea una persona que pueda traer el cielo a la tierra. ¿Qué opina usted? Entonces va a tener que tener la mente de Cristo. Va a tener que tener el pensamiento de que la presencia del Señor está con usted, que no puede fallarle. Además que el Señor dice que tenemos una gran nube de testigos, testigos invisibles, en el cielo y en la tierra. Pero el Señor fundamentalmente es testigo de nuestra vida. Pero hubieron dos profetas, hermano, en la antigüedad que fueron extraordinariamente usados por Dios. El profeta Elías y también su discípulo, el profeta Eliseo. Y fíjese que acá hay una de las claves de su vida que siempre a mí me ha impactado. Primera de Reyes 18:15. Elías le dijo a Abdías, vive Jehová, le dijo a Elías, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy. O sea, vamos a encontrar esta palabra, esta frase en Elías, el profeta que aún resucitó a los muertos. Hermano, siempre él vivía en la presencia misma de su Señor. Él no estaba ajeno. Él no estaba Dios con él y él con Dios permanentemente. Y ese es el problema de una mentalidad escasa, una mentalidad estrecha, una mentalidad, hermano, que pretende ser una mentalidad de un creyente, pero hermano, piensa que Dios tal vez se tomó vacaciones. No, Dios nos ha llamado con un propósito. Pero fundamentalmente que entendamos que sin su presencia no podemos ser lo que debemos ser. Entonces, tenemos que creer esa promesa poderosa del Señor, que somos templo del Espíritu Santo, que Él nunca nos faltaría, que haría morada con nosotros, que vendría y harían morada. Vio que el Señor incluye ahí el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Harían morada en nosotros. Pero claro, si nosotros estamos distraídos, si pensamos que no sé, el Señor se fue, está tan lejos, entonces con razón las actitudes, con razón la mentalidad, las palabras, la manera, las reacciones, con razón. O sea, caer, no sé, en el pozo de la desesperación. Pero no, amado, usted acuérdese de Elías. Mi Dios en cuya presencia estoy. Amén. Y Eliseo, doble unción del Espíritu Santo. Segunda de Reyes 3:14. Vive Jehová de los ejércitos, dijo Eliseo, en cuya presencia estoy. Ahí estaba la clave de las manifestaciones sobrenaturales. Señor, muéstrale a mi siervo, dijo Eliseo un día. Y el siervo de repente se le abrieron los ojos,
porque ejércitos estaban acampados alrededor de la casa de Eliseo. Él vivía otra dimensión, hermano. No podemos actuar como que si Dios estuviera tan lejano de nosotros y después pretender que Dios ahí no esté. Cuando nosotros lo necesitamos, cuando nosotros lo llamamos, no. La cuestión es del día tras día, del momento tras momento. Él vino a vivir con nosotros. Él vino a vivir en nosotros. Y a menos que lo creamos y lo practiquemos, esto, hermano, no va a resultar. No vamos a tener la mente del Señor. Vamos a andar equivocándonos. Vamos a andar confundidos. Esto es una idea tan antigua en el cristianismo. No estoy inventando nada. En el siglo XVII, un monje llamado el hermano Lawrence, ¿no?, escribió la práctica de la presencia del Señor. Y era básicamente esto, lo que ese librito nos quedó, ¿no? La práctica de la presencia del Señor. ¿Está bien? Gracias, Jesús, porque estás cerca mío. Gracias, Señor, porque tú no me dejas. Señor, ¿qué harías tú en mi lugar? ¿Cuál es, Señor, la decisión que tengo que tomar? Y muchas veces sin comunión, pero yo sabía, yo sabiendo que el Señor está ahí, ¿voy a actuar con autoridad? ¿Por qué se cree que debemos actuar en el nombre del Señor? Porque, hermano, en el nombre de Cristo hay poder, pero nunca va a haber autoridad de mi parte si yo no creo que el Señor está cerca mío. Amén. Y verdaderamente no voy a tener la autoridad para decirlo. Va a ser una frase solamente, porque el Señor está conmigo, pero yo tengo que hablar. Yo tengo que tomar la autoridad. Deja de orar, Moisés, toma la vara y ordena que el mar se abra para que el pueblo pase en tierra seca. Esa es la autoridad delegada que Dios nos ha dado. Pero si nosotros no tenemos esa mentalidad de la presencia del Señor, no tenemos la mente de Cristo, amado. El Señor no se movía solo. El Señor no estaba solo. Nunca estuvo solo, excepto cuando fue a cargar los pecados en la cruz, que cargó todas las maldiciones de la humanidad. Pero el Señor practicaba la presencia del Padre con Él. Amén. No puede actuar de otra manera. No lo puede hacer. ¿Está bien? Además, para tomar decisiones, la conciencia de la presencia de Dios es fundamental. Es fundamental. Porque si usted tiene la fe de esa tremenda y gloriosa verdad, el Señor está cerca, dijo Pablo. Y hablaba de la cercanía del Señor con el cristiano, con el creyente, con su iglesia. Entonces, no voy a ser insensato, no voy a actuar con injusticia, no voy a hablar por hablar, no voy a tomar decisiones locas, hermanos, que van a perjudicar mi vida espiritual. El Señor está a mi lado, Dios está mirando todo mi accionar. Señor, te honro, Señor, gracias porque estás conmigo. ¿Sabe una cosa? Cuando eso es practicado, los demonios desaparecen. Cuando eso es practicado, cuando eso es creído, los demonios desaparecen. Los demonios no tienen nada que ver contigo. Van a querer estar lejos, lejos, lejos de ti. Amén. Y el Señor siempre te va a apoyar, siempre te va a respaldar. Porque no andamos por vista, andamos por fe, dijo el apóstol Pablo. Amén. El Señor está cerca. Y el Señor estaba cerca de Pablo. Pero estaba en la cárcel, claro. Pero él realmente actuaba como Elías y como Eliseo de la doble unción. Estaba en la presencia del Señor y estaba con el Señor. Amén. Y ahí está la clave.
Esa es la mentalidad que verdaderamente debemos tener. Acuérdese de José. La mujer lo tentaba para que caiga en pecado y dice, ¿cómo voy a hacer esto delante de Dios? ¿Cómo voy a pecar? No podía, porque él vivía la presencia del Señor, José. Por eso Dios lo levantó, le levantó, y así como te quiere levantar a vos. Amén. Dios te quiere levantar, pero tenés que tener una mentalidad distinta, una mente que no es cualquiera, es la mente de Cristo. Amén. Nos ponemos de pie en el nombre del Señor. Y quiero terminar con un pasaje. Mire, porque Dios es amor, y verdaderamente cuando el apóstol Pablo le escribe a los romanos, a la iglesia de Roma le escribe, ¿no es cierto?, dándole muchas indicaciones cómo debían hacer. Él le dice en Romanos 8:37, antes de que todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mire la firmeza, mire la fe. Hermano, esto es practicar la presencia del Señor, ¿no? Él estaba absolutamente seguro que el Señor estaba con él. 38, por tanto, dice, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Aleluya! Damos un aplauso al Rey de Gloria.